Amén, hermano Rubelio, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Hágame saber por favor si me está viendo bien. Hágame saber por favor si me está escuchando bien. Y si me está viendo bien y me está escuchando bien, pues comenzamos entonces de una vez. Está todo bien, ¿cierto? Me alegra mucho. Bueno, bienvenidos a la exposición o al inicio de la exposición del capítulo 11, de la Carta a los Romanos. Ya terminamos el capítulo 10, qué maravilla, ¿no es cierto? El último versículo, el versículo 21 dijo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y lo último que preguntamos hace 8 días fue exactamente, entonces, ¿quiénes son las manos de Dios en esta tierra extendidas? Así como terminamos hace 8 días, así abrimos esta reunión de esta noche. Según lo que estudiamos, según lo que ya aprendimos, ¿qué o quiénes son las manos de Dios que se extienden todo el día, todos los días, a toda hora, a este mundo totalmente depravado? Y la pregunta es para 12 personas que están conectadas en este momento. Gracias. $12 personas van 5 respuestas. 12 personas van 7 respuestas. Y el resto de las respuestas es un aula, es una clase. Bienvenidos al aula, bienvenidos a la clase. Y hay una normatividad y una disciplina. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a leer, a ver. ¿Quiénes son? La primera persona que contesta es Mario. Hola, Mario. Los que predican la palabra de Dios. Los que predican el evangelio, los que predican el evangelio, los que anuncian el evangelio, los que llevan el evangelio. Las personas que enseñan la palabra de Dios, los que predicamos. Marlicita, muy bien. Los que predican, muy bien. Excelente, esas son las manos de Dios. De modo que rechazar la predicación sana del evangelio es rechazar no a un predicador, no, que el predicador pues vaya y venga. El tema es que cuando usted está rechazando al predicador, cuando está rechazando la predicación del predicador, a quien está rechazando realmente es a Dios. A quien está rechazando realmente, lo que está rechazando realmente son las manos de Dios extendidas. Cosa que después no tendrán excusa cuando digan, ay, pero es que yo nada, a usted le extendieron las manos. Dios le extendió la mano. Dios produjo el querer ir a predicarle a esa persona. Esa persona estuvo rodeándola con la palabra, rodeándola con el evangelio, rodeándola con la Sagrada Escritura, y usted la despreció. Ya que usted la despreció, pues no tiene ninguna clase de excusa, no tiene ninguna clase de autojustificación. O sea, es terrible realmente despreciar a la sana predicación del evangelio. Es realmente terrible despreciar a un predicador que predica lo que se tiene que predicar. Ok, bueno. Eso en cuanto al último versículo del capítulo 10, ya lo terminamos. Ahora, cuando nos disponemos a iniciar el estudio del capítulo 11 de la Carta a los Romanos, nos encontramos con un título. Regáleme ese título. No el título que aparece en su Biblia. No el título que aparece en su Biblia. No ese. Sino el título que dimos nosotros cuando armamos el bosquejo. ¿Se acuerdan que le dimos el nombre a la unidad? Y después el capítulo 9 lo dividimos en 2 partes. Lección 1, capítulo 9. Lección 2, capítulo 9. Lección 3, capítulo 10 tiene un nombre. Y lección 4, capítulo 11 también tiene un nombre. Regáleme ese nombre. No el título del capítulo, sino el nombre que le dimos al capítulo cuando armamos nosotros el bosquejo. Así que devuélvase unas hojitas en su cuaderno, devuélvase unas hojitas en su agenda y regáleme por favor ese nombre. Gracias, espero, muy amables.
La pregunta es para 13 personas. Gracias. Entonces, ¿dónde está la respuesta de Gloria, de Carolina? ¿Dónde está la respuesta de Magda? ¿Dónde está la respuesta de Diva, de Natalia, de Rubelio, de Juan Esteban, de Liliana, de Mario, de María Sánchez, de Marley, de Marta León, de Denise? Si usted ya contestó, es que sencillamente estoy tratando de abarcar a todos con mi pregunta. ¿Cuál es entonces la respuesta? La respuesta es que el rechazo no es definitivo. Es el tema del capítulo 11, ¿cierto? El tema del capítulo 11. Y este capítulo 11, que tiene 36 versículos, lo subdividimos de la siguiente manera. Entonces, espero usted tenga su esfero, ¿lo tiene? Espero usted tenga su cuaderno, ¿lo tiene? Espero usted tenga la disposición para escribir, ¿lo tiene? Porque si no, dentro de 8 días, o en un ratico, o dentro de 8 días cuando preguntemos, se dice, ay, es que no lo escribí. Entonces, ¿está listo? Me avisa. Mire que le estoy preguntando si está listo. Yo supongo que está súper listo. Pero otra vez, ¿está listo? ¿Tiene esfero? ¿Tiene cuaderno? ¿Tiene dónde escribir? Muy bien. Ok. Entonces, esto se subdivide de la siguiente manera para su estudio. Versículos del 1 al 6. Siempre hay un remanente fiel. Lo voy a repetir otra vez y hago una pausa para que usted termine de escribir. Versículos del 1 al 6. Siempre hay un remanente fiel. Continúo. Versículos del 7 al 10. Los impíos están cegados a la verdad. Versículos del 7 al 10, los impíos están cegados a la verdad. Versículos 11 y 12. Los judíos, instrumentos de gracia para los gentiles. Versículos 11 y 12, los judíos, instrumentos de gracia para los gentiles. Versículos del 13 al 16. Los gentiles pueden ganarse a los judíos. Versículos del 13 al 16. Los gentiles pueden ganarse a los judíos. Versículos del 17 al 24. Los gentiles no deben jactarse o enorgullecerse, jactarse. Versículos del 17 al 24, los gentiles no deben jactarse. A continuación, versículos del 25 al 32. La gracia se extiende a todos. Versículos del 25 al 32. La gracia se extiende a todos. Para terminar, versículos del 33 al 36. Cántico de alabanza. Versículos del 33 al 36. Cántico de alabanza. ¿Lo tiene? Espero lo tenga. ¿Lo tiene? ¿Está completo? ¿Ya? Bueno, me alegra mucho. ¡Qué juicio! Me alegra mucho. Muy bien, iniciamos entonces versículos del 1 al 6, y los versículos del 1 al 6 hablan de una cosa, una palabra, comienza por ere y termina en e.
Si usted acabó de escribir el bosquejo, pues le queda muy fácil responder, ¿cierto? Mire, genial, muy bien. Habla de un remanente. Habla de un remanente. En capítulo 9 se abre con una nota triste, porque dijo el capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Una nota triste. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo muy triste porque sus parientes, sus compatriotas, sus hermanos de sangre, pues ellos no creían en el Evangelio. Y cuando él predicaba a los gentiles, pues no es que los gentiles creyeran todos, pero sí muchos gentiles entraban al reino de los cielos. El capítulo 9 precisamente desglosa todo eso, dice, pero los judíos no. Y el capítulo 10 sigue desglosando y dice, pero los judíos no. Es más, el versículo 21 con el cual termina el capítulo 10 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, y aquí está hablando estrictamente de los judíos. Los judíos, un pueblo rebelde, contradictor, que cuando las manos de Dios se extendieron, es decir, los predicadores fueron y les hablaban la palabra de Dios, ellos decidieron negarse. No quiero eso. Se negaron a recibir el Evangelio. Entonces, pues esa fue la nota del capítulo 9, esa fue la nota del capítulo 10. Vamos a ver qué dice el capítulo 11 en los primeros 6 versículos. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Note, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El capítulo 9 y capítulo 10 deja claro que el hombre ha desechado a Dios, ¿no? Capítulo 9, capítulo 10 dejó claro, el hombre, el ser humano, la raza humana ha desechado a Dios. Ahora la pregunta es, ¿y Dios ha desechado a su pueblo? La respuesta, en ninguna manera. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se comporta como se comporta el ser humano. Eso es una maravilla. Dios no se comporta como se comporta el ser humano, Dios no se comporta como se comporta el hombre. Por eso dice el texto, es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no se comporta como el hombre. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pues el que ha dicho claramente que cuando me hagan el mal, yo devuelva con el bien, porque eso dice la Biblia, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice la Sagrada Escritura. Y si tu enemigo tiene hambre, mi enemigo, o sea que me hizo cosas malas, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. No se ha vencido de lo malo, y a nadie paguéis mal por mal, dice la Sagrada Escritura. Entonces, pues el Señor no paga de la misma manera. No paga de la misma manera. El Señor se comporta como lo que es, Dios, el soberano, el creador de todo lo que existe. En ninguna manera. Y el apóstol entonces pone un argumento contundente. Porque más de uno estará diciendo, no, Dios desechó a Israel, Dios desechó a su pueblo. Ahora, ¿por qué más de uno puede ser que lo esté diciendo? Por lo siguiente. En la Sagrada Escritura, cuando una nación se plaga de guerra, robo, hurto, homicidio, inseguridad, corrupción, cuando una nación se plaga de enfermedades, cuando una nación se plaga de malos gobernantes, cuando una nación se plaga de pestilencias, pandemias, desintegración familiar, desintegración social, eso que acabamos de decir junto con otras cositas son la prueba de que Dios ha volteado su espalda a esa nación. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Que Dios puede voltearle la espalda a una persona? Pero por supuesto que sí. Es lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2, cuando dice que vuestros pecados han hecho
de vosotros ocultar su rostro para no oír, porque vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, así como Dios le voltea la espalda a un ser humano, cuando no es un solo ser humano, sino cuando son muchos seres humanos que conformarían un pueblo o una ciudad o una nación, se comportan de la misma manera depravada, pues Dios le voltea la espalda a ese pueblo, a esa ciudad, a esa nación. Eso es gravísimo, porque quiere decir que ese pueblo no cuenta con la ayuda de Dios. Y si yo no cuento con la ayuda de Dios, pues lo único que a mí me espera es la bancarrota, lo único que a mí me espera es la destrucción completa. El pueblo venía en picada y ahora sí que cogió más velocidad hacia abajo. Cuando una nación se consagra al divino niño, cuando una nación se consagra a la Virgen, la que sea, la cantidad de vírgenes que hay, ¿no? Cuando una nación se consagra al Sagrado Corazón y la mayoría de sus ciudadanos están consagrados al Sagrado Corazón, lo que puede esperar esa nación es que el Señor voltee su espalda. ¿Por qué? Porque el Señor no se comporta de la misma manera, ojo esto, como el ser humano, pero tampoco es alcahueta del pecado. Como diciendo, ¿quieren ustedes comportarse de esa manera? Sí, queremos comportarnos de esta manera. Compórtense de esa manera. Como quien dice, hagan lo que quieran. Como quien dice, yo los voy a dejar de refrenar. Entonces yo volteo más bien la espalda. Entonces yo volteo más bien el rostro para que ustedes hagan lo que han decidido hacer. Cuando uno ve a Israel, entonces, Israel en guerra siempre, bombardeo siempre, misiles siempre. Lo que usted ve en las noticias es que pues Israel bombardea, Israel gana, Israel destruye, Israel para acá, para allá, pero Israel también recibe misiles, Israel también recibe balas, Israel también tiene bajas y tiene bajas todos los días, muertes todos los días. Y esa guerra no para. Y cuando usted encuentra otras cosas como la degradación social de Israel, porque es un pueblo alejado de Dios, es un pueblo consagrado a su religión, el judaísmo, y a sus rituales, pero alejado de Dios. Porque no hay algo que aleje a la persona más de Dios que la religión. Y no hay algo que aleje a la persona más de Dios que los rituales, las tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres. Acuérdese que cuando Jesucristo vino a esta tierra y habló con los judíos, con los fariseos, pues los fariseos creían que estaban muy bien con Dios. Acuérdese de Nicodemo, que se acerca, él cree que estaba muy bien con Dios. Y el Señor le dice claramente que si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Quiere decir que Nicodemo, criado, y era un viejo ya, toda la vida en el judaísmo, o sea, en una religión, toda la vida chupando banca de iglesia en religión, toda la vida sirviendo allá dentro de cuatro paredes en una religión, en un tradicionalismo, en un costumbrismo de hombres, y estaba a punto de morirse porque ya era muy viejo, y el Señor viene y le dice, pero es que usted no está en el reino. Usted no pertenece al reino. ¿Cómo me va a decir que no pertenezco al reino? Yo pertenezco al reino desde que nací por ser israelita. No, si uno pertenecía al reino por la familia de la cual uno viene, por el abolengo al cual uno pertenece, o por la religión de los papás, porque heredé la religión de mis papás, pero el Señor dejó clarito, clarísimo. Por eso le dice, ¿cómo tú siendo maestro en Israel? Maestro. ¿Maestro de qué? Maestro dentro de una religión. Maestro dentro de una iglesia. Maestro dentro de cuatro paredes. Maestro dentro de un ritualismo. Estaba dentro del ritualismo, pero no estaba dentro del reino de los cielos. Estaba dentro de una religión, pero no estaba dentro del reino de los cielos. Tenía el agrado de los hombres, pero no tenía el agrado de Dios. Entonces sí hay gente que toda la vida ha estado metida en una religión creyendo que es salva y realmente no es salva. Porque no hay cosa que enceguezca más y que dé más falsa seguridad que la religión. El religioso cree que es salvo por lo religioso que es.
Pero el salvo no es salvo por lo religioso que es. El salvo es salvo por haberse arrepentido de sus pecados. Eso un religioso nunca lo va a reconocer, porque el religioso siempre dice, pero yo qué pecados. Y si se ofende dice, ay, como todos los seres humanos tenemos pecados, pero no reconoce ninguno en específico, porque se cree bueno. El religioso se cree bueno. El religioso cree que no le hace mal a nadie. El religioso cree que no es como los demás seres humanos. Los demás seres humanos sí son malos, pero él es bueno. Acuérdense que esa fue precisamente la oración del fariseo. Y esa oración la hizo en presencia en las narices del publicano. El mismo Señor Jesucristo le enseñó. El fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy como ese publicano que tengo ahí al lado. Imagínese uno ir a una iglesia, a una congregación, para en el momento de oración, yo orar, pero echándole vainas al que tengo a mi lado. Pero ese es el religioso. Porque el religioso se cree bueno. Gracias porque yo no soy como ese publicano. Gracias porque yo no hago el mal como ese publicano. Gracias porque yo sí. Gracias porque yo sí. Gracias porque yo sí. O gracias porque yo no. Porque yo no. Y porque yo no. Y después el publicano, pues el publicano, ¿qué podía decir? El publicano se tiró al piso. No podía levantar su rostro del piso. Y le dice a Dios, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿De qué podía jactarse? De nada. Que el publicano, pues por ser publicano, no pertenecía a ninguna religión. Él vivía una vida de pecado. Y Jesucristo pregunta, bueno, de los dos, ¿quién salió justificado aquí? La respuesta clarísima es el publicano, con todos sus pecados, pero se arrepintió de sus pecados y creyó en el Evangelio. Y el otro no salió justificado. El otro salió condenado. El otro va derechito para el infierno y a su tiempo al lago que arde en un fuego de azufre. Precisamente por su religión, precisamente por su ritualismo y precisamente por creerse bueno. Porque es que él no ve necesidad de creer en Jesucristo. Pero yo, ¿para qué voy a creer en Jesucristo si yo puedo ser salvo por mí mismo? Ese es el caso del judío. Entonces, cuando uno ve a Israel tan lleno de cosas feas, un Israel genocida, porque hay que decirlo. Claro, han cometido delitos de lesa humanidad, genocidios en contra de la nación de Israel. Pero también Israel ha cometido delitos de lesa humanidad. Israel ha cometido genocidios contra otras naciones. Israel ha cometido genocidios contra los palestinos. Israel ha cometido genocidios contra los de la Franja de Gaza. Israel ha cometido genocidios por todo Medio Oriente. Y al que le duela esto y no lo quiere aceptar, entonces le voy a hablar del más grande genocidio y el más grande delito de lesa humanidad que ha cometido Israel, como lo es el asesinato del Señor Jesucristo, obrado intelectualmente por la nación judía, como para ya bajarnos de la nube y dejar de defender lo indefendible. ¿Estamos claros con esto? Porque es que mire, hay gente que de verdad defiende a Israel a capa y espada y lo que es Israel, como si Israel fueran pues unas monjitas de la caridad con el fusil debajo del hábito, ¿sí? Como si Israel jugara solamente a defenderse y no a atacar. Como si Israel no bombardeara, como si Israel no matara a Raimundo y a todo el mundo. Israel es un pueblo malo. Israel es un pueblo injusto. Israel es un pueblo impío. Israel es un pueblo incrédulo. Eso es lo que dice Romanos 9. Eso es lo que dice Romanos 10. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 11. Tan impío que mataron a Jesucristo. Tan inicuos que mataron a Jesucristo. Tan impíos, tan inicuos y tan injustos que masacraron al Hijo de Dios. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, ¿no? Ahora, si una nación es capaz de masacrar al Hijo de Dios, ¿qué es capaz de hacer en esta tierra entonces? Ayúdeme, responda por favor. Gracias por las respuestas. Gracias por las respuestas. Gracias por las respuestas.
Así es que es. A usted no se le olvide que fueron los israelitas los que murmuraron 10 veces durante la travesía en el desierto contra Dios. Y murmuraron 10 veces durante la travesía en el desierto contra Dios. Cuando Dios les estaba dando carne, les estaba dando pan, les estaba dando agua, lo estaba protegiendo por la noche, lo estaba protegiendo en el día, su vestido nunca se envejeció, su calzado nunca se dañó. La misericordia de Dios siempre los acompañó y ellos se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaron 10 veces y recibieron su castigo. Israel, un pueblo desagradecido. Eso es Israel. A usted no se le olvide que fue Israel el que después de que Dios lo sacó de Egipto, Dios desplegó su poder por medio de 10 plagas. Dios abrió el mar rojo e hizo todo lo que anteriormente comenté. No se le olvide a usted que los israelitas le atribuyeron todo eso en el desierto del Sinaí, se lo atribuyeron, le dieron honra, gloria y alabanza a un becerro de oro que ellos construyeron con sus propias manos. Eso lo hicieron los israelitas, desagradecidos completamente. A usted no se le olvide que ellos no solamente construyeron un becerro de oro, sino que al mismo tiempo hicieron una fiesta en honor al becerro de oro. No se le olvide que no solamente hicieron una fiesta en honor al becerro de oro, sino que al mismo tiempo comenzaron a bailar, a emborracharse, a desnudarse y a tener orgías alrededor del becerro de oro. Y no se le olvide que este pueblo, aparte de construir el becerro de oro y aparte de hacer una fiesta diabólica alrededor del becerro de oro, le pusieron al becerro de oro el nombre de Jehová. A ver quién quiere seguir defendiendo lo que no se puede defender. Porque es que nuestra lealtad es con Dios, ¿sí? Con Dios es nuestra lealtad, es a Dios al que debemos defender. Es el evangelio por el que tenemos que contender ardientemente por la fe. Pero es cuando medio se nombra de mala manera, diciendo la verdad, pero de mala manera Israel, algunos cristianos casi que se persignan, como diciendo, es el pueblo intocable, no se puede tocar. ¿Cómo así que no se puede tocar? Hay que decir la verdad. El apóstol Pablo en Romanos 9 está diciendo la verdad acerca del pueblo y él era de ese pueblo. Qué vergüenza y todo, pero hay que decir la verdad, es mi pueblo, pero hay que decirlo, mire mi pueblo, los israelitas, Romanos capítulo 9. Después de haber recibido 8 beneficios, no se le olvide que el apóstol Pablo dijo, mire, ellos recibieron el culto, recibieron la ley, recibieron las promesas, recibieron absolutamente todo. Y al final, ¿qué hicieron? Mataron al autor de la vida, punto. ¿Cuál fue el primer sermón de Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2? El primer sermón de Pedro fue a los judíos y le dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Hijo de Dios, punto, asesinos. Eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña. Decir la verdad con respecto a esto. Romanos capítulo 10, ahí está el apóstol Pablo diciendo la verdad con respecto a este pueblo. Todo el día extendí mis manos, dice el apóstol Pablo siendo judío, hablando de los judíos, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. ¿Cómo llama Israel? Rebeldes. Y a un pueblo contradictor. Porque es que Dios dice una cosa y ellos contradicen lo que Dios dice. Un pueblo rebelde y un pueblo contradictor. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Cuando entramos al capítulo 11, cualquiera va a decir, uy, Dios debe estar aborreciendo ese pueblo. Dios debe estar odiando ese pueblo. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Argumento que esgrime. Dice, también yo soy israelita. Es el argumento del apóstol Pablo. Es que yo soy israelita. Y al yo ser israelita, perteneciente al reino, soy un israelita que pertenezco al reino, soy un israelita que conoció el evangelio, que creyó en el evangelio. Yo, Pablo, soy un israelita que se arrepintió de sus pecados, pues yo, Pablo, soy la prueba fehaciente de que Dios no ha desechado a los israelitas, sino que Dios procura la salvación de los israelitas. ¿Qué tan bueno es Dios? A ver, defienda a Dios. Dígame, ¿qué tan bueno es Dios?
que no hace caer fuego y azufre sobre todos los israelitas con todo lo que han hecho desde el primer momento de la historia hasta el último momento de la historia. Y el apóstol Pablo dice, con todo y eso, yo soy un israelita convertido a la fe de Cristo. ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan bueno es el Señor? Defienda a Dios y defiéndalo. Demasiado bueno, muy bueno, misericordioso, enteramente misericordioso. Su misericordia es infinita, misericordioso. Es que todo lo que han hecho en contra de Israel, pero es que usted no ha leído el Antiguo Testamento ¿acaso? Usted no ha leído Deuteronomio capítulo 28. Usted no ha leído el libro de Números, no ha leído el libro de Levítico. Usted no ha leído los sermones escatológicos de Cristo en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 24, hasta Mateo capítulo 25. En donde claramente se enseña que Israel sencillamente está pagando la consecuencia de todo lo que ha hecho. Ay, pobre país, pobre nación. Eso es como nosotros, no sé, juzgar a este país, Colombia, o al país hermano Venezuela. Pobre país. ¿Acaso uno no tiene encima lo que uno mismo ha sembrado en el país en el cual uno está? ¿Acaso no son consecuencias del pecado? Como para decir, pobres ellos, pobrecitos nosotros. Entonces, si todos nosotros somos los pobrecitos, ¿quién es el malo? ¿El malo es Dios? No. Dios no le hace daño a una nación, no permite el mal sobre una nación, a menos que esa nación se lo merezca. Claramente dice Deuteronomio capítulo 28 que si Israel no obedece los mandamientos de Dios, Dios lo entregaría en manos de sus enemigos. Punto. Dios se entrega en manos de los enemigos de uno, porque como uno no quiere someterse a Dios, entonces Dios le dice, pues haga lo que quiere entonces. Es así de sencillo. Pero el apóstol Pablo dice, pero con todo y eso Dios es tan bueno que míreme a mí siendo judío, míreme a mí siendo israelita y el Señor me salvó. O sea que eso quiere decir, yo soy la prueba, dice Pablo, de que el Señor no ha desechado a los israelitas porque yo mismo soy israelita. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mira lo que dice. No, pues si hubiese desechado a los judíos, no habría ningún judío salvo. Si hubiese desechado a los israelitas, ningún israelita vendría a la fe en Cristo. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Aquí hay una cosa chévere. Le voy a hacer la pregunta, ojo que es capciosa. Porque el apóstol Pablo en el versículo 1 habla de la tribu de Benjamín, habla de Israel. Pero el versículo 2 aclara, se va metiendo a profundidad en el asunto y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Palabra que apareció por allá en Romanos capítulo 8. Conoció. La pregunta, esa palabra conoció pertenece a una doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿De qué habla Romanos capítulo 8 cuando aparece la palabra conoció? ¿Cuál es la doctrina? ¿De qué se acuerda? ¿De qué se acuerda? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien. ¡Qué maravilla! Súper conectadísimos. Muy bien, los felicito. Es una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Predestinación. Entonces aquí el Señor está hablando, mire, el Señor está diciendo lo siguiente. En el versículo 1 habló de la tribu de Benjamín, que es una de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Habló de la nación israelita, habló de la nación judía. Pero el versículo 2 especifica, dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Su pueblo. Pregunta, ¿son los israelitas pueblo de Dios? Respuesta, sí y no. Sí y no. Eso ya se dejó claro desde Romanos capítulo 9, si usted prestó atención. Porque claramente se dijo cuando se hablaba de Abraham, hágame el favor y me regala el número de los hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham?
¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Regáleme ese dato, por favor. La pregunta es para 14 personas. Excelente, prestó atención muy bien, entendió. Abraham tuvo 8 hijos. 8 hijos. El primero con Agar, el segundo con Sara y tuvo 6. Según Génesis 25, 6 hijos con una mujer llamada Setura. 8 hijos. Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo pasa y aborda el tema. Y dice, todos ellos tienen la sangre de Abraham. Por lo tanto, todos ellos, los 8, tienen que ser llamados israelitas desde una mente natural, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, no, un momento. Que los 8 sean llamados israelitas por tener la misma sangre de Abraham corriendo por sus venas, pues no. ¿A usted quién le dijo que una persona se salvaba por tener la sangre de Abraham corriendo por sus venas, o por tener la sangre de Isaac corriendo por sus venas, o por tener la sangre de Jacob corriendo por sus venas, o por tener la sangre de Ismael corriendo por sus venas, o por tener la sangre de los hijos que tuvo con Setura corriendo por sus venas? Solo uno, está recordando usted muy bien. Solo uno. ¿Quién? El hijo de la promesa. Quiere decir que de 8 hijos, Dios había dicho desde antes, no fue que salió a última hora con eso Dios, sino que Dios lo había dicho desde antes. Lo que pasa es que Abraham se puso de carnal y se metió con Agar, y después se puso de carnal y se metió con Setura, pero Dios le había dicho ¿cuántos hijos? Le había dicho 1. El hijo de la promesa. ¿Y ese hijo de la promesa era quién? Isaac. Muy bien, el hijo de la promesa. De esos 8, Dios escogió 1. Punto. Se acabó. Es que tenemos que volver a repetir lo mismo del capítulo 9. Es que en qué momento Dios quedó obligado a escoger a todos. O en qué momento Dios quedó obligado a salvar a todos. O en qué momento Dios quedó obligado a tener misericordia de todos. En ningún momento. Él dijo claramente que Él tendría misericordia ¿de quién? Responda por favor si le quedó claro Romanos capítulo 9. Dios dice, yo tendré misericordia ¿de quién? Eso es Romanos capítulo 9. Y el otro evangelio, el universalista, el que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana, eso es una basura que hay que sacarse de la cabeza. Claramente Romanos capítulo 9 dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Punto. Es que le enseñaron a uno que no, que Dios tiene misericordia de todos. Eso no es cierto. Lea Romanos capítulo 9 y se va a dar cuenta que eso no es cierto. ¿Sí, no? El primero de los 10 mandamientos es amarás al Señor sobre todas las cosas. Eso es católico. Eso no está en la Biblia. El primero de los 10, según Éxodo capítulo 20, es no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Lógicamente la Iglesia Católica eso no le enseña. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a enseñar no tendrás dioses ajenos delante de Dios, ellos están llenos de dioses ajenos. Segundo, no te harás imagen ni escultura de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. No te inclinarás delante de ellas, no te postrarás, no las adorarás. Eso el catolicismo no lo enseña. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de imágenes, de esculturas, de cuadros, de imagencitas, delante de las cuales hincan la rodilla, se persignan, adoran, alaban, prenden velas. Lo que ellos tienen es un evangelio pervertido. Necesario decir que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es pervertida como los testigos de Jehová, pervertida como los mormones, pervertida como la ciencia cristiana, pervertida como el rosacrucismo, pervertida como el Islam, pervertida como los Jesús solo, los unitarios, y pervertida como el 95% del cristianismo actual. Esa es la verdad. ¿Quién va a escuchar esto y se va a enojar? ¿Quién va a escuchar esto y se va a poner bravo? ¿Quién va a escuchar esto y va a sentir que me le metí en terreno santo? No puedo creer que usted esté más a la defensiva de una iglesia, de un ritualismo que de Dios, porque lo que le estoy citando aquí es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Entonces, desde Romanos capítulo 9 queda claro
Que Abraham puede tener 8, pero Dios le dijo 1, yo escogí 1, ese es mi escogido, mi elegido, el que yo conocí desde antes de la fundación del mundo. Volvemos al argumento de Romanos capítulo 11, versículo 2. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Pregunta, que eso es capcioso. El texto habla de su pueblo, o sea, el pueblo de Dios. Pregunta, ¿quiénes conforman verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? No. Sí, no. La pregunta es para 14 personas. Responda por favor, gracias. No. ¿Quiénes conforman verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Es que el mismo versículo lo dice, no se vaya tan lejos. Ahí lo tiene, muy bien, ahí lo tiene, no se vaya para otro lado. No hay necesidad de irse para otro lado, ahí lo dice claramente. Los escogidos, punto. Cuando usted habla de los escogidos, se sobreentiende que los escogidos después conformarían la iglesia, que los escogidos se convierten en creyentes, que los escogidos después se arrepentirán de sus pecados, que los escogidos, o sea que hay escogidos entre todas las naciones. No ha desechado Dios a su pueblo, y su pueblo son los que Él conoció desde el principio, los que Él eligió desde el principio, los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, mire, ¿cuál es la cucaracha que hay que sacarse de la cabeza? La cucaracha que hay que sacarse de la cabeza es la siguiente, porque usted ha escuchado que todos los israelitas son pueblo de Dios. Eso no es cierto. Porque yo le hago una pregunta, ¿todos los israelitas, sin excepción alguna, son escogidos por Dios para salvación? Responda, por favor. Todos los israelitas, sin excepción alguna, son escogidos por Dios para salvación. O sea, ellos se salvan por el solo hecho de ser israelitas. Ellos se salvan por el solo hecho de tener la sangre de Abraham, Isaac y Jacob corriendo por sus venas. Pues obvio que no, porque eso fue lo que el apóstol Pablo explicó claramente en Romanos capítulo 9 y claramente en Romanos capítulo 10. Ahora, ya hablé de los judíos, de los israelitas. Ahora le hago la misma pregunta con respecto a los gentiles. Pregunta, ¿absolutamente todos los gentiles, sin excepción alguna, son escogidos por Dios para salvación? No. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual uno llega? Que Dios, de entre los gentiles, antes de la fundación del mundo, escogió a unos para salvación. Ahora hablemos de los judíos, vámonos para el otro lado. Y Dios, de entre los judíos, de entre los israelitas, escogió a unos, desde antes de la fundación del mundo, para salvación. Y que esos que el Señor escogió de entre los gentiles y de entre los judíos, son lo que se llama en estos primeros 6 versículos, ¿el qué? El remanente. Muy bien. ¿Eso que acabamos de decir ha quedado claro? ¿Esto que acabamos de decir ha quedado claro? Mire este dato que le voy a arrojar. Probablemente, usted que ya toma escatología, pero yo le repito, la escatología que estamos tomando en este momento usted no la había visto antes. Están con nosotros los miércoles conectadas personas, ¿sí?, que ya vieron Apocalipsis, estudiaron Apocalipsis. Pero estamos dictando escatología por temas. Eso es una cosa distinta. Y las personas que vieron Apocalipsis y ahora están tomando escatología por temas han concluido de que no es lo mismo definitivamente. No, eso es otra cosa. Claro, los datos de Apocalipsis cómo nos sirven, pero eso es otra cosa. Como para que nadie diga, no, ese curso ya lo vi. No, usted no lo vio. Está totalmente equivocado. En escatología,
Cuando uno llega al capítulo 13 de Apocalipsis, aparecen dos bestias. Una bestia surge del mar, que ya adelanté que era el anticristo. Porque el mar, la mención del mar, se refiere a los pueblos gentiles. Pero el anticristo viene acompañado de el falso profeta, que en el mismo Apocalipsis 13 se dice que es una bestia que no sale del mar, pueblos gentiles, sino que sale de la tierra. Y en la Biblia, cuando se menciona la tierra, se está refiriendo a un punto geográfico sobre todo. ¿Qué punto geográfico es conocido como la tierra? En el Antiguo Testamento todo el mundo hablaba de la tierra. ¿Para dónde va para la tierra? La tierra que no conozco, la tierra que me prometió, la tierra. ¿Cuál tierra? Se está refiriendo a Israel. Muy bien. Mire esto. El falso profeta sale de Israel. Es otro argumento para tumbarle, ¿sí? Para matar la cucaracha que hay en la cabeza. Porque si el falso profeta sale de Israel, como le enseña la Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 20 que el Señor lanzó al anticristo y al falso profeta al lago que arde con fuego y azufre. El anticristo israelita. Y será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Un israelita en el lago que arde con fuego y azufre? Sí. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas son escogidos para salvación. Porque no todos los israelitas son pueblo de Dios. Porque pueblo de Dios son solamente los escogidos, los elegidos, los predestinados, y ellos son llamados al mismo tiempo el remanente de Dios. Queda claro con esta explicación quiénes son el remanente de Dios. Queda claro con esta explicación quiénes pueden llamarse el pueblo de Dios. ¿Usted cree que todos los que se congregan un domingo en una iglesia son escogidos para salvación? ¿Qué dice usted? Todos los que se congregan en las iglesias los domingos son escogidos para salvación. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, obvio no. Esto está bueno, ¿no es cierto? No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis? Miren lo que dice. ¿O no sabéis? Que esto es cuestión de saber, cuestión de conocimiento. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pues esa oración, solicitud, la hizo claramente Elías un día que lo estaban persiguiendo en los días de Acab, en los días de Jezabel, en donde a Elías le tocaba pagar esconderos de a peso, como decimos nosotros, porque a los profetas los habían perseguido, a los altares los habían derribado y a los creyentes les habían dado de baja. Y Elías dice: Señor, yo te invoco contra Israel. ¿Por qué contra Israel? ¿Por qué contra Israel? Por lo siguiente, mire. Porque era Israel. Es que no se le olvide que sí, Jezabel era una reina inicua, pero Acab era un rey. Y Acab era israelita. Y ese Acab israelita se casó con la reina inicua llamada Jezabel. Y Acab, el israelita, subsidió, pagó el asesinato de los profetas de Dios. Pagó la destrucción de los altares de Jehová. Pagó la persecución y el asesinato de los creyentes. Y Acab, el israelita, estaba pagando la persecución en contra de Elías. No se le olvide a usted que los soldados que perseguían eran israelitas. Y no se le olvide que todo el pueblo de israelita en ese tiempo estaba consagrado, postrado, adorando a Baal y a Acera. A ver si así terminamos de machacar cucarachas en la cabeza.
Y entonces Elías, lógicamente, invoca a Dios en contra de Israel. Dice, mira lo que están haciendo estos. Lo que están haciendo los gentiles, no. Los cananeos, no. Los samaritanos, no. Los de la franja de Gaza, no. Imagínense que no. Los turcos, no. Los de Irán, no. Los de Irak, no. Los egipcios, no. ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes? Los israelitas. Sí, los israelitas. Un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo malo, injusto, impío. Pero un pueblo que la mayoría de cristianos dicen, no, es que todos los israelitas son salvos porque todos los israelitas son escogidos para salvación, de modo que a los israelitas hay que sencillamente alcahuetearles y dejarlos que hagan lo que quieran hacer, porque son un pueblo con el cual uno no se puede meter, ni siquiera hablar. ¿Hablar qué? Hablar la verdad. Pues el apóstol Pablo viene hablando de la verdad de los israelitas en Romanos 9, en Romanos 10 y ahora en Romanos capítulo 11, cuando vuelve a repetir que los israelitas han sido siempre así. Acuérdense cómo fueron en los días de Elías, eso es lo que está diciendo. Y acuérdense que al mismo Elías le sacaron la piedra y Elías invoca a Dios, ahí dice, lea la frase, Elías invoca a Dios en contra de Israel. Elías no invoca a Dios en contra de los filisteos. Elías no invoca a Dios en contra de los jebuseos. Elías invoca a Dios en contra de Israel, porque habían caído tan bajo, tan depravados, que estaban matando a sus propios predicadores, que eran profetas, derribando los altares de Jehová donde la gente adoraba y matando a todos los que promulgaran el mensaje. El profeta dice, solo yo he quedado y procuran matarme. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dios le respondió. A ver, Dios ¿qué le responde? A ver si Dios le responde, ¿cómo se te ocurre invocarme en contra de Israel? Yo sería incapaz de tocar a Israel, porque a Israel hay que dejar lo que haga, lo que siempre hace. Porque a Israel, por más malévolo que sea, yo siempre tendré misericordia de él, siempre les pasaré sus faltas. ¿Cómo se te ocurre invocarme en contra de Israel? ¿No sabes que todos los israelitas yo los escogí para salvación? ¿Yo los predestiné para salvación? Elías, cállate la boca y no me invoques en contra de Israel. ¿Eso le dice Dios a Elías? No. La divina respuesta dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No han doblado la rodilla delante de Baal. Y dice, me he reservado. Ese me he, ¿qué indica? Me he. Dios hablando de esos 7,000 y dice, me he, ¿qué indica? ¿Qué indica? ¿Qué indica? Eso indica una sola cosa. ¿Qué? Eso indica, excelente, Carol. Eso indica pertenencia. Excelente, Liliana. Eso indica propiedad. Quiere decir que de los millones y millones y millones y millones de israelitas, ¿cierto? Que todo el mundo en esa época muy seguramente decía, es que son los israelitas, son el pueblo de Dios, hay que dejarlos que hagan lo que ellos quieren hacer. ¡Ah, sí! Pero miren lo que están haciendo, adorando a Baal, adorando a Acera, matando a sus propios profetas, derribando los altares y persiguiendo a los creyentes. Y el Señor dice, no, mire, yo me he reservado, o sea, mi pueblo, no son los que tienen el rótulo de israelitas. Mi pueblo son esos 7,000 que yo me he reservado, que no han doblado su rodilla delante de Baal. Quiere decir que los millones y millones y millones de israelitas que habían, de todos esos millones, el remanente eran 7,000. Esos 7,000 escogidos, elegidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, esos 7,000 con propiedad se pueden llamar el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Y hay que orar por la paz del pueblo de Dios, claro. Y hay que orar por la paz de los escogidos, claro. Y hay que orar por la paz del remanente, por supuesto que hay que orar. Pero ahora sí entendemos el sentido de orar por la paz de Jerusalén. Ahora sí entendemos el sentido de orar por Israel. ¿Pero cuál Israel? Pues el Israel de Dios. El de Dios.
Hay que orar por el pueblo de Israel. ¿Pero cuál pueblo? Pues el pueblo de Dios. Los que Él conoció, eligió, predestinó, su remanente, ellos, para que estén en paz. ¿Por qué? Porque ellos son los que más duro les dan. Versículo 5. Así también, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y eso ocurrió en los días del profeta Elías. Ahora, como fue en los días del profeta Elías, pues fue en los días de los reyes. Y como fue en los días de Acab, Acab vino después de Salomón, Salomón vino después de David, David vivió unos 1000 años antes de Cristo. Eso quiere decir que aquí estamos hablando de, desde los días que habló el apóstol Pablo, pues para atrás, estamos hablando de unos 800 años, 700, 800 años más o menos. El apóstol Pablo está recordando, remembranza. Hace 700 y 800 años, Israel era tan depravado que mató a sus profetas, derribó los altares y perseguía a los creyentes. Pero el Señor, con toda esa masacre obrada por los mismos israelitas, se reservó un remanente, que ese remanente sí es el pueblo de Dios, ese remanente es el Israel, pero el de Dios, ¿sí? El Israel de Dios. Y ahora dice, y aún así en este tiempo, así también aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Tiempo. Quiere decir, hace 600, 700 años Dios tenía un remanente. Y Dios nunca se ha quedado sin remanente. Nosotros, 2000 años aproximadamente después del apóstol Pablo, 2700 años aproximadamente después del profeta Elías, podemos decir que también en este tiempo, en este momento histórico, Dios tiene un remanente. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene en este tiempo? Sí, sí lo tiene. El remanente no dobla su rodilla delante de Baal, punto. El remanente no dobla su rodilla delante de la perversión sexual, punto. El remanente no dobla su rodilla delante de la corrupción. No dobla su rodilla, no se hinca. El remanente no dobla su rodilla delante de la religión, delante de la idolatría, ante la denuncia, la combate, contiende ardientemente por el evangelio. Se mete en problemas por su Señor. ¿Por qué? Porque es característico de alguien que pertenece al remanente de Dios. Ellos son. Ninguno puede señalar un domingo una congregación y decir, aquí está el remanente. No. Eso usted no lo puede garantizar. La Biblia dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es que eso se ve, eso se nota. En los días de Elías el remanente no doblaba rodilla delante de Baal. Acuérdese usted en los días de Daniel. 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la escritura. Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de él. Al sonido de la trompeta todo el mundo se postra y me adora. Y al sonido de la trompeta todo el mundo se postró y adoró. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no doblaron la rodilla. Y sonaba la trompeta, no doblaron la rodilla. Y les voy a dar una oportunidad más. Voy a hacer tocar nuevamente la trompeta y se tienen que arrodillar. Pues no nos vamos a arrodillar. Los voy a lanzar al horno de fuego. Mándenos a donde quiera. Pero delante de usted no me arrodillo. Porque el remanente no se arrodilla delante del diablo. Eso es característico del remanente. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Los echó al horno de fuego y usted ya conoce la historia. Que el fuego no los tocó. ¿Por qué? Porque cuando pases por las aguas, ¿se acuerda? Y cuando pases por el fuego, pues ahí estará Dios, porque Dios siempre protege a su remanente. Característica del remanente, no se dobla, no dobla la rodilla. No, Señor, si todos quieren volverse tibios, vuélvanse tibios todos, pero yo no, porque yo soy parte del remanente. Si quieren volverse homosexuales, todos vuélvanse, pero yo no, porque soy parte del remanente. Y aparte de que no lo soy, lo denuncio. Lucho, contiendo en contra de eso. Y me meto al rancho. Porque en los mensajes que publicamos nosotros dice, deje ese hombre, deje esa mujer, usted que está en adulterio, usted que está en fornicación, entréguele su vida al Señor Jesucristo. Eso es meterse al rancho, eso es meterse a la cocina y comerse la pega. Pero eso es característico del remanente, para que usted lo entienda. Si usted es parte del remanente, sacuda la cabeza, mate las cucarachas y contienda ardientemente por la fe.
Porque ha sido el sello característico del remanente desde el principio. Sadrach, Mesach y Abednego no doblaron su rodilla delante de la estatua de Nabucodonosor. Más adelante, otro rey, otro edicto. Edicto, política. Edicto, religión. Aquí no se puede adorar a otro dios que no sea a los dioses de Media y de Persia. Punto. Daniel, ¿qué hacía? Daniel nunca se arrodilló delante de un dios de Media y de Persia. Nunca. Nunca se arrodilló delante de los dioses persas. Nunca. Es más, ¿qué hacía Daniel? No se metía por allá en el último cuarto, en el último sótano, a hacer sus oraciones. Acuérdese lo que hacía. Daniel se ponía a orar y abría las cortinas y abría las ventanas para que todo el mundo que pasara por ahí lo viera. ¿Qué está haciendo? Adorando al único Dios verdadero. ¿Por qué lo hacía? Porque Él es remanente. Y el remanente no lo hace a escondidas. El remanente abre las ventanas y dice: soy creyente, punto. Lo voy a matar, máteme. Que si usted me mata, solamente puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el alma. No puede destruir el alma en el lago que arde con fuego y azufre, donde exactamente será destruida la suya. Eso es el remanente. No dobla la rodilla al remanente. Eso está mal, eso está mal, eso está mal y eso está mal. Punto. Y lo sostiene y da su vida por eso. Ese es el verdadero remanente. Muy bien. Y ese es el verdadero pueblo de Dios. Y esa es la congregación de Dios. Y ese es el Israel de Dios. Ese es. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Mira lo que dice: escogido por gracia. Escogido por gracia. Más claro no se puede. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y con base en qué? Con base en la gracia. Punto. Ya. El remanente predica. Revise si usted, por favor, ahí donde usted se encuentra. Usted está predicando, está llevando testimonio, está abriendo su boca, está compartiendo el evangelio, se está metiendo en problemas por Jesucristo o está agazapado, se convirtió en un cristiano de la secreta, tibio, se convirtió en un cristiano apagado. Pues hay que decir que aquí hay un problema grave. Que lo peor que podemos decir entonces es que no es remanente. No hace parte del remanente. Y decir eso quiere decir que no es escogido, que no es elegido y que no es predestinado. Porque un escogido, un elegido, un predestinado saca la cara por su Señor, pone el pecho por su Señor, abre la boca por su Señor y se mete en problemas con quien sea con tal de defender la palabra de su Señor. Pero si yo estoy ahí calladote, solamente medio viviendo y amargándome porque las cosas no han salido como yo quiero que me salgan, pues entonces estoy mal, muy mal. Porque el remanente aquí ladra, no es un perro mudo, sino que ladra a favor de su Señor. Versículo 6 para terminar. Y si por gracia, porque esa es la lección, pues ya no es por obras. Claro. Es que no es por obras porque ¿quién tiene obras de salvación? Nadie. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. En resumidas cuentas, para terminar, para no demorarlo más, el remanente, aparte de tener la particularidad de no doblar su rodilla delante de Baal, sino abrir las ventanas y publicar: yo estoy aquí para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Punto. Y eso es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida cristiana. Se acabó. Nadie más lo quiere hacer, pues no lo haga, yo sí lo voy a hacer. Nadie más se quiere avivar, nadie más se quiere meter en problemas por Cristo, pues no lo haga, yo sí me voy a meter en problemas por Jesucristo. Si Jesucristo se metió en problemas por mí, pues yo como no me voy a meter en problemas por Jesucristo. Claro que me voy a meter en problemas por Él. Pero si nadie más lo quiere hacer, pues no lo hagan. Ahí uno deja de llorar por los demás, ¿sí se da cuenta? Ahí uno saca del corazón eso, porque uno se da cuenta es que no todo el mundo es remanente. Y a mí de lo que me toca asegurarme es que yo sí sea remanente. Y remanente, característica número 1, no dobla su rodilla. Característica número 2, abre las ventanas para que todo el mundo vea. ¿Qué quiere decir? Publica abiertamente. Ahora, aquí, característica número 3, reconoce a cada momento la gracia del Señor. Ahí tiene las 3. Se las repito. La primera, porque lo vamos a preguntar dentro de 8 días. 3 características hasta el momento de alguien que pertenece al remanente. 1,
no dobla su rodilla delante de este mundo, no dobla su rodilla delante de Baal. ¿Qué quiere decir? No participa en las obras infructuosas de las tinieblas. Punto. Eso no es de Dios, yo no me meto en eso. 2. Abre las ventanas como Daniel. Abre las ventanas para que todo el mundo vea, para que todo el mundo oiga. El remanente es uno que abre la boca de manera escueta, transparente, para que todo el mundo conozca la fe. Y 3, reconoce a cada paso de su vida la gracia de Dios. Reconoce que no es por obras. Reconoce que la salvación es por la gracia de Dios que ha sido prometida a todo aquel que Dios quiera. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu gracia sobre mi vida, tu misericordia sobre mi vida, tu amor sobre mi vida. Te damos gracias porque me conociste desde antes de la fundación del mundo, me elegiste. Te damos gracias, mi Dios, por el sacudón, por matar las cucarachas de la cabeza, Señor Dios. Por ayudarme a entender, Señor Dios, que no todos los seres humanos son escogidos para salvación. Y por ayudarme a entender que tú tienes un remanente entre los gentiles y también tienes un remanente entre los judíos. Y que solamente ese remanente al cual yo pertenezco, mi Dios, solamente ese remanente es tu pueblo, tu Israel, tu congregación, tus elegidos, tus escogidos, tus predestinados. Te damos infinitas gracias, mi Dios, por abrirnos los ojos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.